este momento en que hay crisis política y crisis religiosa, sobre todo en las principales religiones del mundo, hay una gran problemática en un país como la India, con esas religiones que se aferran al pasado, en un país que trata de avanzar y que la religión en muchas áreas le son un nudo gordiano. En el caso del islamismo, tienen problemas de que la gran diferencia y la separación de género, de mujer y hombre, hay realmente algunas dificultades, pero esas dificultades están siendo utilizadas por los enemigos de los maometanos, de los islámicos, para crear problemas ahí dentro. Todo el mundo sabe que la Iglesia Católica, con sus más de 1.200 millones de seguidores, tiene crisis con sus sacerdotes, crisis de fe, disminución de creencias, muchas dudas, escándalos y problemas propios de aquella gente que ha hecho votos en contra de la época. Generalmente los sacerdotes pues hacen voto de pobreza en una época en que la pobreza es un obstáculo para vivir, de castidad en un momento en que las hormonas están revolteadas, y de obediencia en que a veces usted tiene que someterse a obediencia a personas que considera que pueden estar equivocados. Juan Arias, un periodista de izquierda en España, escribe un artículo necesario para su reproducción. Aparece en El País el día 30 de diciembre. El Papa Francisco visto por el Diario Izquierdista de España. La Iglesia ha encontrado un líder y el mundo político. La Iglesia ha sido más rápida que el mundo político. Ambos estaban hasta ayer en profunda crisis de identidad. La Iglesia hundida en sus escándalos vaticanos y convertida en un fósil, en expresión dura del teólogo brasileño Leonardo Boff, con sus iglesias vendidas para convertirlas en salas de fiestas y en confesionarios, en muebles de bar. Y el mundo político se encuentra perdido en una profunda crisis, no solo económica, sino también de valores, huérfano de liderazgo en plena revuelta civilizatoria, sin saber por dónde tirar. Ambas instituciones, la religiosa y la laica, se arrastran sin horizontes para sus jóvenes generaciones, dando palos a ciegas. En ese panorama, la Iglesia, con sus 2000 años de historias, sus santos y demonios, sus inquisiciones y sus mártires de caridad, ha conseguido encontrar un líder mundial cuando empezaba a resbalar por el barranco de la desesperanza. Y lo ha hecho a través de un puñado de cardenales, la mayoría ancianos y conservadores, reunidos durante 2 semanas en Roma sin grandes alaracas y revestidos de misterios y secretos, pero que se dieron cuenta de que el eje del mundo ha cambiado, ya no en Europa, sino se ha trasladado a los países emergentes. La Iglesia acabó viéndolo y se fue a buscar el nuevo líder de las Américas. Me buscaron muy lejos, subrayó significativamente el Papa Francisco I, al aparecer en el balcón de la tarde de su elección. El Papa Francisco, que sigue llamándose sacerdote y obispo, no papa, se ha convertido en menos de un mes al mando de la nave de la Iglesia en el personaje más en vistas del planeta, como en un día lo fueron Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. Con un puñado de gestos simbólicos ha dado rienda suelta a una auténtica revolución religiosa y política, que empieza a resonar más allá de la misma Iglesia. Y el mundo político, ¿qué está esperando? Una vez Stalin preguntó, ¿cuántos ejércitos tenía el Papa de Roma? Y hablaba de armas, pero la Iglesia no es un ejército con otras armas en sus manos que empezaban a oxidársele. Es una institución, a pesar del peso de errores que arrastra,
de las mejores organizadas en el mundo, que cuenta con la friolera de 1.200 millones de fieles, un ejército de más de 1 millón de sacerdotes y religiosos, 114.736 instituciones asistenciales en el mundo, 5.246 hospitales católicos, 74.000 dispensarios y leproserías, 15.208 residencias de ancianos incurables, 1.046 universidades pontificias, 205.000 colegios católicos, 70.000 asilos, nido con 7 millones de alumnos, 687.282 centros sociales y 131 centros de personas con SIDA en 41 países. Una vez el líder comunista Enrico Berlinguer, que no era creyente pero acompañaba los domingos a misa a sus mujeres y a sus hijos, que sí lo eran, a los que esperaba en la puerta de la iglesia, solía decir: si nosotros los comunistas tuviésemos 1 millón de mujeres y hombres, como las monjas y los religiosos, con voto de obediencia y dispuestos a cualquier sacrificio, haríamos una verdadera revolución. Y esa es la revolución social, la que el nuevo Papa Francisco ha empezado a llevar a cabo en la Iglesia, que el mundo político parece incapaz de hacerla, sumergido en sus recetas de sacrificios y recorte a los más débiles, mientras se multiplica como una cizaña maligna la corrupción de políticos y banqueros. Si al mundo de hoy le falta un gran líder capaz de devolver la esperanza y abrir nuevos horizontes a una sociedad desencantada y en ruinas, la Iglesia parece haberlo encontrado. Y no un líder místico, encerrado en sus rezos con una visión arcaica y autoritaria de la fe, sino alguien que ha pedido a los soldados de ese ejército que dejen de ser coleccionadores de antigüedades y cultivadores de teologías narcisistas, se vayan a marchar sus pies con el barro de las periferias del mundo, donde se encuentran los más explotados por el poder, un jesuita que posee racionalidad y fe, como afirman quienes le conocen de cerca, que además de teología ha estudiado psicología y literatura, y que al mismo tiempo ha escogido como símbolo papal un corazón franciscano, puede llegar a ser más que un mero líder de una iglesia. Sus antecedentes como arzobispo y cardenal de Buenos Aires, sus primeros gestos de desapego a las apariencias y símbolos de poder, para poner un énfasis en la iglesia que debe ser pobre para los pobres, lo que están ya convirtiendo también en una referencia política en el mundo. Es justamente el mundo el que está entendiendo que ahí la perplejidad y hasta el miedo de ciertos políticos, que el Papa Francisco no es solo un religioso que se contentará con lavar los pies de los pobres y visitar las favelas. Los pedrosos han empezado a entender que apostar por los desheredados de la tierra, por la escoria del mundo, por los desahuciados, no solo para consolarlos, sino también para elevarles social y culturalmente, para despertar en ellos la fuerza de su dignidad como personas, sus derechos y su espíritu crítico, equivale a una nueva revolución mundial, y que su mentor puede acabar siendo más que un mero líder espiritual. El Papa Francisco le dice al rabino judío argentino Skorka que su libro Entre el cielo y la tierra, que a él le gusta la política concebida como la fuerza responsable del bienestar de la gente. Le cuenta que cuando se encuentra con agnósticos y ateos, no les habla de Dios, sino les pregunta si están dispuestos a empeñarse en la lucha contra las injusticias, perpetradas contra los más desamparados del sistema. Ya que eso les basta, solo les hablo de Dios si ellos me hablan. A una madre que desesperada se le quejaba en Buenos Aires de que su hijo joven había abandonado la fe, el entonces cardenal Bergoglio le preguntó: ¿sigue su hijo siendo una buena persona que se interesa por los demás? La mujer le dijo que sí. Entonces quédese tranquila, su hijo sigue creyendo en lo que debe de creer.
Un líder así puede crear esperanzas y en unos y temores en otros, ya que está pidiendo una iglesia anquilosada y en buena parte aburguesada, que salga de la retaguardia para ir a combatir en primera línea del frente. Puede acabar convirtiéndose en una referencia mundial de lo que el teólogo Boff llama un liderazgo no autoritario de valores universales, en el que lo importante no es la institución de la iglesia, sino la humanidad y la civilización que hoy pueden ser destruidas. Como un día surgieron líderes capaces de sacudir al mundo como Gandhi, Luther King o Mandela, es posible que a esta lista de líderes contra la violencia se le añada pronto el Papa Francisco. Esto si le dejan actuar en paz, sin blindarle en los palacios vaticanos, que por ahora ha descartado impidiéndole de acercarse a escuchar demasiado a la gente. En Brasil, para el viaje a Río, el próximo julio, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, las autoridades le han preparado un blindaje de 750 policías, ya eso ocurrió. No será fácil, sin embargo, blindar del todo a un papa que ha pedido a los sacerdotes del mundo que no tengan miedo de perder la propia vida si su empeño social y religioso se lo exigiera. Jesús fue crucificado con poco más de 30 años de edad. Los primeros cristianos, apóstoles, obispos y papas acabaron todos mártires de su fe y de su desobediencia al poder que les pedía que se arrodillasen ante él. El Viernes Santo el Papa se echó en la iglesia de bruces al suelo en adoración a los poderes en adoración no a los poderes del mundo. Lo hizo en señal de fidelidad a aquel Jesús que predicaba que quien defiende la propia vida la perderá y los que se humillan serán ensalzados. Los cobardes al final son ya varios vivos muertos, como decía Gandhi. Este trabajo lo escribió un ateo. Vamos a hacer una pausa y vamos a oír los deportes. Bien, ahora primero queremos decir que en estos días 31, día primero, en que generalmente la gente sale, no se entera de muchas cosas, queremos decirle a algunas personas conocidas que han fallecido el 31, el día primero y ayer. Falleció el doctor Luis Fernández Martínez, uno de los primeros cardiólogos dominicanos con entrenamiento en Estados Unidos, fundador de Seguros Dominicanos de Salud. Falleció el doctor Luis Fernández Martínez, además pabellón de la fama de tenis en República Dominicana, el Culebro. Nuestro pésame a la familia del doctor Luis Fernández Martínez. Falleció un abogado bien conocido en Higüey y aquí en Santo Domingo, político y abogado, promotor turístico en Higüey, el doctor Luis Conrado Cedeño y Castillo, amigo nuestro, falleció el día primero. Falleció la madre del periodista Orlando Gil el mismo día primero. Y falleció ayer la artista plástica Sousi Pellerano. Nos comunica el amigo querido Henry Sarraf que falleció también en estos días un amigo mutuo de él y mío, para los conocidos, Hugo Valenzuela. Falleció Hugo Valenzuela, nos informa Henry Sarraf. Bien, hay una discusión acerca del concordato. El que analiza el concordato entre la Iglesia y el Estado, todo el mundo sabe que hay una tendencia a que sean los estados laicos, que no haya acuerdo entre Iglesia y Estado. Hay una tendencia, sobre todo de algunos, que lo comenzó México hace mucho, con Benito Juárez. Sin embargo, nosotros queremos decir que si usted estudia la educación y la cultura en República Dominicana, desde el mismo descubrimiento,
República Dominicana ha estado íntimamente ligada a la Iglesia Católica. No es el caso de Haití. República Dominicana ha estado íntimamente, al grado tal de que las dos mejores universidades de aquí hoy día son católicas. Y ahí nos daban unos números en una carta que leímos, la cantidad de asilos, iglesias, escuelas, hospitales que son católicos y que los manejan los católicos. Es interesante el concordato. Algunos piensan que es mucho beneficio y yo creo que todas las instituciones como la Iglesia Católica que puedan ofrecer esos mismos números deben de gozar de ese privilegio. No es quitárselo al que lo tiene, sino dárselo al que merece. Porque ahora se está quitando todo, hay que quitarlo todo porque todo está mal. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿De verdad ustedes creen que los acuerdos con USAID, de esta playa de patriotas que vive de las ONG, se merecen acuerdos y ayuda más que la Iglesia Católica Romana? No estoy diciendo que la iglesia es buena o mala, estoy diciendo que si eso de USAID, que vive vendiendo el país por chele, se merecen más que la iglesia esos acuerdos que tenemos con USAID. Aquí hay alguna gente que considera que el concordato es malo y que USAID es bueno. Pero esa gente de USAID creen, oigan bien, que Agripino es bueno y que el cardenal es malo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Agripino los ayuda, le canaliza ayuda con la universidad. Entonces, tú eres bueno o eres malo dependiendo de cómo eres conmigo. A otro perro con ese hueso. Ayer me dice un amigo que tiene mucho poder económico, ustedes sí se quejan, ustedes dan pena de tanto. Yo le quiero decir a ese amigo, que un amigo que ha tenido mucha suerte en la vida, esa gente que tiene mucha suerte, todo lo que le pone en la mano se convierte en oro. Y yo le digo, ustedes consideran que si nosotros no nos quejamos, alguien se va a quejar por nosotros. ¿Ustedes creen que en 30 años que uno tiene, viniendo aquí, ustedes no tienen que comprar un periódico, ustedes no tienen que suscribirse a un periódico, simplemente prender la televisión de 7 menos cuarto a 7 y media y enterarse de muchísimas cosas que uno en forma gratuita se la ofrece? Entonces él se quejaba de que nosotros nos quejamos mucho. Nosotros queremos decirle que nadie se va a quejar por nosotros. Nadie. Y hay una diferencia también entre el empresario y el político. Nosotros la vivimos. Y esas son las cosas que decimos aquí, que ustedes no la van a oír en Teleantilla, ni la van a oír tampoco en el 5. ¿Qué cosa? Pepín Corripio, Juan Vicini, Manuel Estrella, del canal B37, José Hernández de Caribe Tour, el mismo Juan Ramón Gómez Díaz. Ese señor conoce todas sus lomas y conoce todas sus montañas donde transmite. ¿Ustedes creen esos señores perduran a través del tiempo? Ahora, hay gente que no sabe hacer negocios si no es con papá gobierno. ¿Ustedes han oído alguna obra que está haciendo Félix Bautista? No está haciendo ninguna obra aquí. Jacobo, el que estaba en Inespre, no está haciendo más biblioteca. Mícalo Bermúdez, ¿está haciendo obra? Osoria, otro amigo que no me quiero recordar de quién es, no me da la gana de acordarme. Víctor Díaz.
Porque esa gente está acostumbrada, no saben trabajar si no es con el gobierno. No saben trabajar como los otros. ¿Qué le importa a Manuel Estrella quien sea gobierno si van a necesitar acero para la construcción? El gobierno que sea. Entonces esa es la diferencia entre los que viven del gobierno y los que no viven. Los medios también tienen ese problema. Nosotros lo entendemos, hay periodistas que solamente se alinean. Queríamos decir eso. Señores, igual que los productores, hay productores de café, de cacao, de tabaco, de azúcar, de arroz, de habichuela, que son buenos y malos. Pero hay muchos que sufren de que solamente esperan que el gobierno le busque mercado, que el gobierno le dé exoneraciones, que el gobierno le dé financiamiento, que el gobierno no se meta con ellos y que el gobierno le mate las plagas. Eso es lo de ellos. Ellos se quejan porque solamente saben bregar con papá gobierno. Usted va a sus instalaciones y son muy pocas la gente, como Leche Rica, por ejemplo, que debe tener muchísimos problemas con sus productores para poder lograr la leche que necesita. El gobierno ayer nombró una comisión de juristas. Nosotros no vimos el decreto. Suponemos que esa es una declaración de tipo política. Eso no va para ningún lado. Eso no va a caminar para ningún lado. Y además tiene que ser así. Finalmente queremos decir algo, y ahí yo quiero hablar con Machi de esto. Nosotros tenemos desde la noche del 31 de mayo del 61, en que un grupo de hombres se pusieron los pantalones y terminaron con la vida del tirano. No había otra forma de terminar la dictadura. No había elecciones, no había convencimiento, no había fuerzas extranjeras. Tenía que ser de esa forma, un magnicidio. A partir de esa fecha el país comenzó a democratizarse. Comenzó Balaguer, acercamiento a consejos de Estado y esas cosas. Y nosotros hemos hecho un máster en una organización política que llegó aquí el 5 de julio del 61. En mayo mataron a Trujillo. En julio 5, al mes, llegó Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo. Lo recibió don Emilio Rodríguez de Morici. Eso yo no lo leí, eso lo vi. En el aeropuerto se lo llevó a Balaguer y se lo llevó a Ramfi. Nosotros hemos vivido desde esa fecha la vida, pasión y posiblemente la muerte del Partido Revolucionario Dominicano. Hemos vivido todo y conocemos ese partido que a veces hemos pensado que somos parte de él. En algún momento hemos pensado que somos parte del PRD, porque lo conocemos tanto, como dicen esas mujeres, como si lo hubiéramos parido. Vivimos la llegada y vivimos las primeras elecciones. Ganaron las elecciones en la lucha con Viriato Fiallo. Primera división, primer gran problema, Bosch Buenaventura Sánchez Félix por la vicepresidencia. Un gran problema porque el organizador era Buenaventura Sánchez Félix. Después vino Bosch, Miolán, Telma Fría. Estaban trabajando con las bases del PRD en una forma que a Bosch no le convenía ni le interesaban liderazgos por debajo de él. Y Miolán y Telma Fría estaban organizando el partido mientras él estaba gobernando. Lo votó. Lo sacó los dos de ahí. Sacó a los tres que vinieron.
Miolán fue que se quedó ahí medio. Bosch Peña Gómez, 73, PLD, votó al PRD con Toy Peña adentro. Salvador y Antonio Guzmán, todo el mundo recuerda que hasta se habla de que la muerte de don Antonio se debió a la presión que le puso Salvador al salir del poder. Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta dividieron el Congreso de la República. Primer golpe de Estado al Senado. ¿Verdad? En los años de la... Tavares Areché, que es el abuelo del que está en la lotería, ¿eh? Ese que está en la lotería es nieto del senador que usó Salvador para detutanar a Jacobo Magluta. Jacobo y Peña, BISPRI, primera división de partido. Atuey lo vota Hipólito. Ahora va a ser candidato Hipólito del partido de Atuey, pero Atuey Hipólito. Y ahora Miguel Vargas e Hipólito Mejía. El otro. Señores, les voy a decir lo que va a pasar, porque yo conozco el PRD. Van a armar un maldito lío con motivo de la convención. Lo primero es que ya yo estoy oyendo a Ramón Albuquerque y a Tony hablar de otro partido. ¿Por qué ellos hablan de otro partido? Porque saben que es imposible la unidad. Y lo están haciendo en una forma civilizada. Pero ya es que habla de a tiro limpio. Bueno. Es que a veces como que se monta y se aloca y empieza a hablar de que a tiro limpio. Un abogado. ¿Tú te acuerdas de allá del Concord, verdad? Es un abogado formidable. Bueno. Pero en política tiene esos problemas. Él se monta a veces, ni a tiro limpio. ¿Qué significa eso? Que va a haber problemas. ¿Qué va a pasar en esa convención? En esa convención va a pasar dos cosas. O que gane el grupo de Miguel, o que Miguel se una, Abinader y Hipólito vayan juntos. Cuando se esté decidiendo lo uno o lo otro, sí, prefiero no acercarme por ahí. Bueno, vamos bien, porque nosotros nunca nos hemos acercado por ahí. Pero nunca nos hemos por acercado. Casualidad. Bueno, nosotros no nos vamos a acercar por ahí, pero va a ocurrir que uno de los dos va a perder. Si Miguel gana, que espere lo siguiente. Fraude, lo ayudó Leonel, le hicieron un fraude y eso era de esperarse. El gobierno. Entonces, hay que coger para ahí de baratar el partido otra vez. Si gana Hipólito, que es lo que tiene que ser porque dos fuerzas son más que una, entonces... Lo único que yo no estoy de acuerdo es que sea tan civilizado el asunto. No va a ser civilizado, macho. Falta todavía las acusaciones de fraude colosal, de que el tribunal, de que la Junta, vienen las acusaciones. Ya los reformistas Pero le dieron un detalle. Y después que amarren las sillas. Sí, pero que después... la amarren no, de es algo. que no es problema de silla, es que más de ahí eso... Tienen que hacer una cosa grandilocuente, para un fraude, para una traición. Hay que justificar todo eso. Y que eso no se va a quedar así. En la entrada, un detector de mentira. No, de armas. De armas. De armas. Sí, porque... Pero es que no van a ir los dos sectores. Van a ir. No van a ir. Van a ir uno a hacer la convención y el otro a hacer un lío. Oh, pero ¿dónde estabas tú? Entonces? No va a ser un lío, eso es lo que te estoy diciendo. Que va a haber un gran lío, porque eso es lo que ellos saben hacer. Ellos no conocen otro método. No lo conocen. Peña y Jacobo dijeron, mira, nosotros no podemos con esto. Si perdemos, lo está matamos. arriba, en esta vez lo mejor es... Todo así porque tenían juicio los otros. Si perdemos, lo matamos. ¿eh? Y si ganamos, también lo matamos como quiera, porque si gana el otro, ya tú sabes. Pero eso fue fuera de contexto. Bueno, a tiro limpio, ¿verdad? Eso va a ser un lío, porque ellos lo que saben hacer es lío, no va a ser otra. Mientras tanto, el PLD está eligiendo su comité central, ¿verdad? Y tiene su Papa Francisco. Oye, el PLD tiene su Papa Francisco aquí, que él lo está ordenando. Así que queríamos decir eso. Vamos entonces a hacer una pausa
porque vamos a hablar de el Comité Central.